Bueno, empezamos ya con la entrega de trofeos, otro de los grandes momentos en la jornada de hoy. Así que llamamos, en este caso, tercer clasificado de la categoría masculina, Javier Marco, a podium. Sube a entregar el trofeo Álvaro Marco, director general de Café Sorús. Y también en este caso Café Sorús le va a entregar, Café Sorús le entrega una caja de café. Y en este caso, por parte de Scott, Jorge Delgado entrega unas zapatillas. Unas zapatillas de Scott Running con placa de carbono, una zapatilla valorada en 180 euros. Y en este caso también, Jorge Delgado va a entregar también una palmera de frutos secos El Rincón. Se va a ir completo, salir de la casa, café, chocolate, zapatillas, trofeo y lo mejor, el aplauso de todos nosotros. En este caso, en segunda posición, Miquel García Escocia del Running Zaragoza, el corredor de Alcañiz, que se ha hecho con la segunda posición. Entrega en nombre de Scott Running el responsable Jorge Delgado. En este caso además Jorge, que ya lo tenemos arriba, va a entregar las zapatillas de Scott. Las mismas zapatillas que en este caso ha recibido Javier, también las recibe Miquel. Y por parte del director general de Café Sorús, Álvaro Marco, entrega el café. Y ya que tenemos arriba al responsable de Café Sorús, Álvaro va a entregar también la palmera. Palmera del patrocinador también de Frutos Secos El Rincón. Y el ganador, el campeón, el primer clasificado, un fuerte aplauso para Alberto Puyuelo Pardo, del Running Zaragoza, ganador de la prueba, el corredor de Jaca, inscribe por primera vez su nombre en esta clasificación. Entrega Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja Aragón. En este caso tenemos también a Jorge Delgado, responsable de Scott, que le va a entregar otras zapatillas de placa de carbono para Alberto Puyuelo, unas zapatillas con las que Alberto romperá registros y dejará todavía más sus marcas. Y en este caso Álvaro Marco, director general de Café Sorús, va a entregar una caja de café para que esté despierto y esté en plenitud de forma. Y como no, nuestra palmera especial conmemorativa, que pone ganador de la prueba, Alberto Puyuelo. Y por último, el trofeo más especial, el trofeo que va a entregar Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja, una réplica al primer clasificado, Alberto Puyuelo, una réplica de los leones que tenemos en el Puente de Piedra, un trofeo espectacular, único, que se va a llevar el corredor de Jaca, Alberto Puyuelo. Enhorabuena. Seguimos instituciones para entregar de trofeos. A la foto, el importante también para arriba. Un fuerte aplauso para todos ellos y nos vamos a las féminas. Tercera posición con marca personal, la segunda clasificada del año pasado, hoy tercera, Lorena Plano Puyal. Entrega en representación de Scott Running, Jorge Delgado. Ahí vemos a Jorge Delgado entregando el trofeo y ya que lo tenemos arriba, entrega también las zapatillas Scott. En este caso Lorena ya las conoce, que el año pasado se llevó otras en esta media maratón. Entrega en representación
de Orús, director general de Cafés Orús, Álvaro Marco, va a entregar a Argentina Oria, segunda clasificada. Sube Argentina, segunda clasificada, y va a entregar el trofeo, como hemos dicho, Álvaro Marco, al director general de Cafés Orús, Álvaro Marco. Y ya que lo tenemos arriba, va a entregar también el Cafés Orús. Y aprovechándolo, va a entregar las palmeras a las dos primeras clasificadas. El toque dulce del chocolate de la palmera de frutos secos El Rincón. Y como no, la zapatilla que va a entregar el responsable de Scott, Jorge Delgado, entrega las zapatillas Scott a Argentina Oria, segunda clasificada en esta media maratón Ciudad de Zaragoza, Gran Premio Ibercaja. Y nos vamos con la ganadora, la indiscutible, la campeona Alicia Pérez de Albarate el Arzobispo para todo Zaragoza, ganadora del Cárnicas Serrano. Alicia Pérez entrega en representación del Ayuntamiento de Zaragoza nuestro corredor Félix Brocate, concejal de deportes, que además lleva una camiseta que todos sentimos, Ciudad Zaragoza, Ciudad del Deporte 2027. En representación de Scott, Jorge Delgado va a entregar unas zapatillas Scott de placa de carbono a Alicia. En representación de Cafés Orús, Álvaro Marco va a entregarle ese lote de café. Y ya que lo tenemos arriba, el toque dulce, nuestra palmera de chocolate de frutos secos El Rincón también para Alicia. Y Félix una vez más a subirnos a entregar el trofeo más bonito de todos, esta réplica del puente del León del Puente de Piedra, que entregas a nuestra campeona, a Alicia Pérez. Instituciones, todos arriba para la entrega, para los fotos de la entrega de premios. Dos a cada lado, por favor. Y un fuerte aplauso para las tres ganadoras de esta bonita mañana en Zaragoza. Y ahora pasamos a las categorías veteranas, categorías máster. Tercera posición de la categoría M35 masculina, Víctor Fallo. M35 Víctor Fallo, en representación de Scott, Jorge Delgado, responsable de Scott Running España. En este caso, segundo clasificado, David Tomar. Entrega en representación de Ibercaja, Antonio Lacota, director territorial de Ibercaja. Entrega María Frago de patrocinios de Ibercaja al segundo clasificado. Y en este caso el ganador de la prueba no es otro que nuestro multicampeón Alberto Puyol del Running Zaragoza. Entrega en representación de Orús a Álvaro Marco, director general de Cafés Orús. Femenina, tercera clasificada Adriel Rosa. Entrega en representación de Cafés Orús, categoría F35 Cafés Orús, director general de Cafés Orús, Álvaro Marco. El segundo puesto no se va muy lejos, puesto que su hermana gemela Adriel ha sido segunda clasificada. En este caso va a entregar en representación del Ayuntamiento de Zaragoza el concejal de deportes Félix Brocate. Y en este caso la ganadora de la categoría F35
45 y una de las primeras clasificadas en la prueba, Beatriz Martínez. Entrega en representación de Scott el responsable técnico Jorge Delgado. Un fuerte aplauso para las tres campeonas. Pasamos a la categoría 40 masculino. Segunda posición, Alberto Pérez. Entrega, en este caso, en representación de Scott, el responsable técnico Jorge Delgado. Y en este caso, el ganador de esta categoría, desde la Puebla Níjar, Jesús Pascual Arte. Entrega, en este caso, en representación de Café Solús, el director general Álvaro Marco. Un fuerte aplauso. Categoría Máster 40 femenina. Tercera posición para Cristina Rodríguez. Entrega en representación de Café Solús el director general Álvaro Marco. Segunda posición para Esther Villar. Entrega en representación de Scott, el responsable técnico Jorge Delgado. Y la ganadora Cristina Puertolas, de Corredores María José Cuello. Un fuerte aplauso para ella. Entrega el concejal de deportes Félix Brocate. Entrega el concejal de deportes Félix Brocate. Pasamos a la categoría de 45 años masculino. Tercer clasificado Eduardo Sangros. En segunda posición Iván López. Entrega en representación de Scott Jorge Delgado. Y el ganador de esta categoría, Javi Bielsa. Entrega en representación de Café Solús, Álvaro Marco, director general de Café Solús. Categoría F45 femenina. Tercera posición para Teresa Prieto. Entrega en representación de Café Solús Álvaro Marco. En segunda posición Cristina Pablos. Entrega el responsable de Scott Running Jorge Delgado. Y la ganadora Sandra Méndez, entrenadora de los grupos de entrenamiento de Running Zaragoza, que ha hecho que muchos atletas hoy puedan disfrutar y completar su prueba. Entrega el concejal de deportes Félix Brocate. Estamos ahí. Categoría 50 años masculina. Tercera posición para un corredor que corre todas las pruebas de Zaragoza, José Álvarez Ollero, acostumbrado a estar siempre en el podio un año más. Entrega el responsable de Scott Running, Jorge Delgado. En segunda posición, Carlos Cabello. Entregan, en este caso, Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
Y el ganador, una vez más, Roberto Clavijo. Entrega el director general de Café Solús, Álvaro Marco. Categoría femenina 50 años. En tercera posición, Patricia García. Entrega el director general de Café Solús, Álvaro Marco. Segunda posición para Nuria Hurtos. Entrega Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, que va a hacer 3.000 kilómetros subiendo escaleras. No tenemos a Nuria. Y la ganadora, Carmen Salas. Entrega Félix de nuevo. Ya que lo tenemos arriba. Y nos vamos a las dos últimas categorías, pero no menos importantes, categoría de 55 años. Tenemos segunda posición para Manuel González Gordillo del Running Zaragoza. Entrega el director general de Café Solús, Álvaro Marco. Y el ganador, Jesús Villanueva de Atletismo Zurita. Entrega el responsable del Scott Running, Jorge Delgado. Además, en este caso le entrega y vemos que el ganador lleva las zapatillas de Scott. Ahí tenemos el motivo por el cual ha ganado hoy. Y la última categoría, pero no menos importante, categoría femenina 55 años. Tercera posición para Carmen Bello. Entrega el responsable de Scott Running, Jorge Delgado. Segunda posición para Amparo Balbín. Entrega el director general de Café Solús, Álvaro Marco. Y la ganadora, Teresa Segués. Teresa Segués, ganadora. Entrega el director general de Café Solús, Álvaro Marco. Y vamos a los últimos dos trofeos especiales de Scott que tenemos arriba. En este caso, la persona que ha entrado en el puesto 1958, que es el año de creación de Scott, que ha sido Laura Lanceta, el dorsal 1724 con 1 hora 59:17. Un fuerte aplauso para ella. Sube en representación de Scott, cómo no, Jorge Delgado. Y la última persona en recibir su premio hoy, Fernando Martínez, que ha sido la persona que ha llegado en el puesto 2006, que es el año de creación de la sección de Scott Running. Tenemos por aquí a Fernando Martínez La Serrana. Lo tenemos por aquí a Fernando. No lo tenemos, pues contactaremos también con él a través de correo electrónico y le daremos su premio. Y una vez más, daros las gracias por estar todos aquí en esta mañana en Zaragoza. Os queremos agradecer enormemente vuestra presencia, vuestros aplausos, vuestros ánimos y vuestras zancadas. Nos veremos el año que viene en esta plaza para disfrutar de una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de Zaragoza Gran Premio Ibercaja, pero no queremos despedirnos todavía porque os queremos citar para dentro de menos de un mes en esa Maratón Internacional de Zaragoza, ese Gran Premio Manfilter que tendremos el 14 de abril y disfrutaremos por las calles de Zaragoza y podréis ver en Aragón Televisión. Muchas gracias, nos vemos en breve.